Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestros días. Hoy vengo a hablar con ustedes acerca de un tema que aparentemente es uno de los temas favoritos de la gente que nos escucha y nos sigue, y es acerca de las ciudades. Quizás debo de pensar yo de que nosotros en Puerto Rico, lamentablemente, las experiencias de ciudad no son las mejores. Cuando viajamos fuera de Puerto Rico, disfrutamos de ciudades que son mucho más acogedoras, más verdes, más atractivas, más fáciles de caminar, de moverse. Y las ciudades en Puerto Rico, aunque sí tenemos algunos eventos, algunos momentos de ciudad que son agradables, en realidad, en términos generales, no contamos con esta ciudad, ni tan siquiera la ciudad capital de Puerto Rico, San Juan, salvando San Juan Viejo, que sea una ciudad de la que podamos sentirnos plenamente orgullosos y donde creamos que sus habitantes están en disfrute de la experiencia urbana. A lo mejor, pienso yo, que eso puede ser la razón por el interés que me comparten ustedes de que entren estos temas. Esto es un tema que se ha discutido anteriormente de manera quizás un poquito más liviana, más llana, en otras ocasiones en este programa. Pero al recibir esta solicitud me propongo comenzar hoy, quizás no me da tiempo en el programa de hoy por completo, pero compartirles algunas características básicas y algunos componentes que las ciudades habitables, las ciudades que mejoran la vida de sus residentes, deben de compartir. Estas características que debemos de encontrar en una ciudad para nosotros podernos sentir orgullosos y satisfechos de vivir en esa ciudad. O sea que sin más, porque son unas cuantas características y creo que quizás no me dé tiempo en el día de hoy, en el programa de hoy, de cubrirlas todas, pero si no lo cubrimos en esta, lo cubrimos en futuros programas. Vamos a empezar de inmediato a compartirle algunas de estas experiencias y algunas de estas características que nosotros entendemos la ciudad debe contener. Y en programas subsiguientes incluso aspiro a traer invitados y hablar de ciudades que sean ejemplos a nivel mundial y que nos permitan quizás entender con mayor claridad, acercándonos a esas ciudades, las características que les voy a compartir ahora. Pero procedamos de inmediato. Como les dije, yo vengo a hablar acerca de nosotros en nuestros contextos urbanos. Esto es importante, es el ser humano en el contexto urbano, no es del contexto urbano solamente. Porque el contexto urbano tiene el propósito de recibir, albergar y facilitar la vida de ese ser humano, de ese ciudadano. Cómo estos contextos urbanos pueden apoyar en que seamos más saludables, más felices, más productivos, más amigables con el ambiente. Al estar dentro del marco de influencia de los Estados Unidos por más de 120 años, son muchos los rasgos culturales y socioeconómicos que hemos adoptado de esta nación. Algunos para bien, pero otros podríamos calificarlos como desaciertos. En lo que respecta a la planificación y desarrollo urbano, la adopción de un estilo de ciudad esparcida
dependiente del automóvil, podemos calificarlo por muchas razones como un lamentable error. Estas ciudades nuestras, donde ustedes, así como yo, vivimos en urbanizaciones, pues tiene el problema de, aunque tenemos la ventaja de nuestra casa y nuestro patio y demás, tiene la desventaja de que dependemos del automóvil para cualquier cosa. Las distancias se convierten demasiado muy largas y considerar caminarlas en ocasiones es difícil, máximo con el calor que hay en Puerto Rico, ¿verdad? En lo que respecta a este tipo de desarrollo, por muchas razones es un desacierto, y este estilo de ciudad desparramado implica un consumo excesivo de nuestro pequeño territorio. Con proyectos suburbanos que calificamos, en inglés se conocen como land eaters o devoradores de tierras. Este tipo de desarrollo urbano implica un estilo de vida sedentaria, así como el uso inescapable del automóvil que mencionaba anteriormente, lo que aumenta la contaminación de monóxido de carbono en el ambiente, todo lo cual propicia afecciones de salud al ciudadano. Como si fuese poco lo anterior, la impermeabilización de los terrenos, los cuales están todos cubiertos o de asfalto o de hormigón, propicia las inundaciones urbanas que todos sufrimos cuando nos exponemos a fuertes lluvias como las que acaban de pasar y que son tan comunes en Puerto Rico. En fin, la lista es larga de por qué este tipo de desarrollo urbano extendido e inconexo, ¿verdad? Porque no entra uno en conexión con el otro. Ocurre esta urbanización acá y la otra allá y no necesariamente están conectadas una con la otra. Que hemos permitido, este desarrollo que hemos permitido, no era el apropiado para nosotros, para Puerto Rico, particularmente siendo una isla pequeña en extensión territorial, donde la tierra es uno de los recursos más escasos. En esta charla o en esta presentación, en este programa, debo decir, me propongo repasar algunos principios urbanos sencillos, los cuales pudieran aumentar nuestro disfrute de la ciudad y mejorar nuestra calidad de vida. Pero antes, quiero hacer unas aclaraciones para que después no llamar a engaño. Debo aclarar primero que mi entrenamiento es en arquitectura, con algunos cursos en urbanismo, tema del cual soy un gran aficionado, pero que no soy un planificador urbano ni un urbanista. Yo tengo mis conocimientos, pero tengo mis conocimientos por intereses propios y por las tangencias que existen, obviamente, entre la profesión de arquitectura y el urbanismo. Como siempre he dicho, la ciudad no es nada más que un conjunto de edificios organizados alrededor de una lógica urbana. La segunda aclaración que debo hacer es que los pensamientos y las ideas que voy a compartir con ustedes en este programa o en estos programas no las puedo reclamar como enteramente mías o propias. Y no son enteramente originales, sino más bien son un destilado de vida y de múltiples lecturas. 5 de las cuales, ya que ustedes están tan interesados en algunos de ustedes en este tema del urbanismo, 5 de las cuales me parecieron o me parecen apropiadas al día de hoy de compartir con ustedes. Y se las menciono. La primera, uno que ustedes me han escuchado, aquellos que son seguidores del programa, me han escuchado anteriormente, The Image of the City, escrito por el arquitecto y urbanista Kevin Lynch. La segunda, Architecture and the American Dream, escrito por Craig Whitaker. La otra, The Death and Life of Great American Cities, escrita por Jane Jacobs. Walkable City, escrito por Jeff Speck. Y el libro Happy City, de Charles Montgomery.
Todos estos libros son fascinantes y ninguno de ellos requiere un entrenamiento en la ciencia del urbanismo. Y los considero todos, los 5, lecturas obligadas para cualquiera que esté interesado en el tema del urbanismo. Les va a permitir entender mucho más la ciudad. Hechas estas aclaraciones, vamos a lo que vinimos. Vamos a comenzar por la planificación urbana. Comencemos afirmando que el que todo país debe aspirar a que su territorio, el territorio del país, contengan en proporciones saludables y ajustadas a su densidad los siguientes 4 ambientes. El primer ambiente, la ciudad o el ambiente urbano, debe existir para organizar y para permitir la residencia de los habitantes de un país. Las ciudades existen por necesidad. La segunda es la suburbia. La suburbia, que nosotros tenemos en ocasiones mucha suburbia, pero en una proporción razonable, es un estilo de vida que también debe existir y que también debe ocupar parte del territorio. Entonces, el otro ambiente es la ruralía, que es ya el campo, pero el campo habitado con poca densidad y ocupado por algunas actividades mayormente agrícolas, y residencias esparcidas, ¿verdad? No es ni ciudad ni suburbia, es la ruralía. Y el último que no se nos puede olvidar es el ambiente en su estado natural, es decir, la naturaleza. La naturaleza cruda, tal y como viene. Los bosques, la naturaleza, la selva. O sea que estos 4 ambientes, la ciudad, la suburbia, la ruralía y la naturaleza deben coexistir de manera armoniosa y bien proporcionada en todo país que se aprecie y que quiera tener y proveer una calidad de vida a sus residentes. La escasez o la ausencia de algunos de estos ambientes y el deterioro o la imperfección de alguno de estos propicia una población con poco apego y orgullo por lo propio y quizás con actitudes de renuncia al lugar, estimulando el uso descuidado y hasta la emigración. Fíjense el impacto que tiene el ambiente espacial sobre los habitantes. La coexistencia de estos 4 ambientes y la viabilidad de los mismos dependerá particularmente de las políticas de planificación urbana. Deben de estar claras estas políticas. Por ejemplo, ¿cómo van a ser nuestras ciudades? Eso es algo que nosotros debemos de contestar, ¿verdad? Queremos ciudades compactas, que sean caminables, que sean frescas, que sean divertidas, que acojan al ciudadano, que sean interesantes, que tengan usos mixtos, que suplan las necesidades del ciudadano, que sean seguras, que sean bien iluminadas. ¿Cómo van a ser esas ciudades nuestras? Eso debemos de determinarlo. Primero, ¿dónde? Segundo, ¿dónde se deben de ubicar estas ciudades? ¿En la costa, en la montaña, en el valle? ¿En dónde? Y tercero, ¿cuándo y cuánto se les va a permitir extenderse? Las ciudades deben de ponérsele unos límites urbanos más allá del cual no se propicie o no se estimule fuera de estos límites, de estas fronteras que se establecen por planificación, no se propicie la construcción y se le pida a la gente que construya dentro de los límites establecidos. ¿Por qué? Y máximo en un territorio tan limitado como es el de la isla de Puerto Rico. Porque si no, el ser humano es así, es capaz de comerse todo el territorio y seguir construyendo y construyendo y construyendo. Nos ha pasado en Puerto Rico. Nos hemos comido valles enteros, valles cultivables, productivos. Nos los hemos comido enteros. O nos hemos comido nuestras costas y acercado a las costas al grado de que las erosionamos y destruimos y privatizamos el acceso a las playas. O sea que ese tipo de cosas
debe de regularse por medio de planificación, porque a fin de cuentas el territorio nacional es de todos y es para el disfrute de todos. Y limitar o alterar de alguna manera las posibilidades de ese disfrute evita la felicidad y la salud mental y la salud física en el resto de los ciudadanos. Bien, las ciudades deben de ser habitables. Ese es otro principio. La ciudad es quizás la creación más distinguible, más reconocida de la humanidad. El lugar donde la mayoría de los seres humanos transcurren. Dice el arquitecto Renzo Piano, algunos de ustedes me han escuchado esta cita anteriormente, que la ciudad es una estupenda emoción humana. La ciudad es quizás la mejor y más inolvidable experiencia que el hombre ha creado. La ciudad es una invención del hombre. La facilidad para interactuar, la eficiencia en conectar, la capacidad para promover y acoger la cotidianidad es función precisamente de una buena planificación urbana. Aquellas ciudades en las cuales sus habitantes conviven con mayor eficiencia se convierten en motores económicos de las naciones. Es por tanto la aspiración de movernos hacia unas ciudades más habitables con distancias a escala humana y no vehicular, que podamos recorrer caminando o en bicicleta y no necesariamente en carro o en tren o en guagua. Una meta de base bien pragmática y no puramente romántica. Metas que son medibles en términos económicos y en términos sanitarios, es decir, en salud mental y en salud física de sus ciudadanos. Entre los principales atributos a los que debemos aspirar en nuestras ciudades están la coherencia y la compacidad, así como otras que mencionaremos posteriormente. Pero vamos a detenernos un momento en la coherencia. ¿Qué queremos decir por una ciudad coherente? Que a veces es una de las características que más ausentes están en las ciudades de Puerto Rico. La coherencia de una ciudad es aquella manera en que la ciudad se entiende y se organiza en sus vías. Un ambiente de ciudad es un ambiente complejo. Por lo tanto, es importante dotarlo de un trazado de vías de gran claridad, así como de una organización lógica de sus actividades y una amplia y cómoda interconexión entre sus distritos. La ciudad está compuesta de distritos. Todo esto aportará a un mejor entendimiento por parte de habitantes y de visitantes. Es decir, el trazado de calles, la organización de sus distritos, la interconexión entre los distintos, va a aportar a un mejor entendimiento de la misma, de la ciudad. Y, esto es importante, la rápida comprensión de cómo está organizada una ciudad y de cómo nosotros funcionamos con esta aportará a la confianza y el sentido de seguridad del individuo al momento de desplazarse entre sus actividades. El desplazamiento eficiente, no errático, entre los destinos de la ciudad aportará a que el transeúnte pueda dedicarse con mayor sosiego y por tanto con mayor efectividad a sus funciones cotidianas, mientras más fácil hagamos este convivir con la ciudad, este transporte y esta interconexión con la ciudad. Es crucial, dice Kevin Lynch, es crucial que una ciudad pueda reconocerse por sus partes en una pauta coherente. Una ciudad legible hace que sus distintos sitios sobresalgan y que sus sendas sean fácilmente identificables. Increíble, ¿verdad?
Eso nos falta mucho, mucho, mucho a nuestras ciudades. Bueno, con esto terminamos la primera mitad del programa. Ciertamente vamos a tener que dedicar por lo menos 2 programas a este tema. En la segunda mitad vamos a retomar otras características que nosotros debemos de aspirar en nuestras ciudades para que las mismas sean obviamente más habitables y y propicie mejor calidad de vida para todos nosotros. Vamos a estar atendiendo cada uno de estos temas con mucha mayor profundidad que lo que hemos hecho en ocasiones anteriores. Sin más nada, este es Arquitectura en Blanco y Negro. No se vaya nadie. Esta es la primera mitad del programa, pero venimos en unos minutos con la segunda mitad de su programa Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos en unos minutos. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices, te hablamos en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Ustedes nos podrán sintonizar ahora, además de por Católica Radio todos los jueves a las 10 de la mañana. Nos pueden encontrar en nuestra plataforma de YouTube bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todos los jueves encontrarán nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión de la arquitectura, aquellos que les sirvan para evaluar, saber exigir y saber apreciar buena arquitectura. Nuevamente, como les deseé al comienzo, espero que se encuentren bien y en salud, y recuerden, Dios nunca nos abandona. Bueno, a solicitud y a preguntas de muchos de los amigos y amigas que nos siguen en este programa, estamos hablando hoy sobre las ciudades habitables, las características que la ciudad debe de tener. Y hemos hecho un compromiso de compartir estas características con mayor profundidad de lo que lo hemos hecho en ocasiones anteriores, que lo hemos hecho de manera quizás muy pendientes del tiempo. Hemos decidido entrar en cada una de las características para que todo el mundo las entienda y sepa exigir una buena ciudad y sepa saber, porque a veces la ciudad que vive o que vivimos quizás no nos está dando la calidad de vida que todos deseamos y merecemos. Y habíamos conversado en un principio primero en las distintas experiencias que debe tener el territorio de la nación primero, que habíamos mencionado la experiencia urbana, la experiencia suburbana, la ruralía y el ambiente enteramente natural. Estos son distintos ambientes que deben de encontrarse en un territorio nacional bien planificado. Debemos de poder encontrar todos estos ambientes de manera proporcionada y bien balanceada, porque eso va a permitir un uso más eficiente del territorio y un disfrute mayor y más democrático de las ventajas y las amenidades de ese territorio. Y luego pasamos a hablar de la primera de las características que debemos de esperar en una ciudad, y hablamos de la característica de coherencia, y se entiende coherencia por la manera en que la ciudad está organizada. ¿Por qué esto es bueno para una ciudad? Porque es bueno que nosotros podamos entender cómo una ciudad funciona. Al nosotros saber cómo una ciudad funciona y está organizada, de esa manera nosotros nos podemos desplazar mejor en la ciudad con mayor eficiencia, y además nos sentimos más seguros. En fin, toda la experiencia de trabajar, vivir, funcionar en la ciudad va a ser mejorada. Y eso es algo que debemos de aspirar, la coherencia en la ciudad. Y ahora vamos a la segunda característica. La segunda característica es la compacidad, de compacto. Una ciudad compacta y diversa en su oferta permitirá desplazamientos más cortos, contribuyendo a que el ciudadano dedique menos tiempo en su traslado y mayor tiempo en el destino. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que nosotros en estas ciudades nuestras que son tan desparramadas, cuánto tiempo nos pasamos en tapones,
o en luces rojas para ir de un lugar al otro. Entonces, dedicamos un montón de tiempo a transportarnos de un sitio a otro y menos tiempo, esto nos resta tiempo de disfrutar o estar en el lugar al que nos estamos moviendo, al destino, ¿verdad? O sea que ciertamente si la ciudad es compacta y ya habíamos hablado que fuera coherente y es compacta, pues nos va a permitir entenderla mejor por su coherencia y movernos menos. Por lo tanto, dedicar menos tiempo al carro y al traslado entre un punto y el otro. Esto va a aportar sin duda alguna a el disfrute de la ciudad y a nuestra salud mental, ¿verdad? Que hay veces que nos desesperamos cuando estamos en el carro. O sea que la compacidad es la segunda de las más importantes características que debe tener una buena ciudad. Otras dos ventajas de una ciudad compacta son las siguientes. Una ciudad compacta no ocupa tanta superficie de terreno, reduciendo su impacto negativo al medio ambiente. Estas ciudades nuestras tan extendidas se van comiendo, habíamos dicho que se comen los valles y se comen las tierras útiles. Y el impacto sobre el medio ambiente, esa superficie de asfalto y de cemento, el impacto sobre el medio ambiente es terrible, aumenta la sensación de calor, aumenta las inundaciones urbanas, se come tierras que podrían utilizarse para otros propósitos más productivos. El que la ciudad sea compacta libera las tierras para la ubicación de otras funciones igualmente importantes, como son aquellas de producción de bienes, como es la agricultura y la industria, las dejamos para que se puedan ubicar allí, pero también de otras actividades igualmente esenciales, como son el ocio, la recreación y el esparcimiento, ¿verdad? Que eso hace falta en el ser humano. Además, una ciudad compacta requiere una distribución de infraestructura. Entiéndanme esto es bien importante. Requiere una distribución de infraestructura de menor extensión y de menor cantidad. Si la ciudad es más pequeña, las líneas eléctricas, las calles, las líneas sanitarias, las líneas de agua, la iluminación de las calles, todo se reduce porque la ciudad es más pequeña. Hay menos kilómetros lineales de cable, de tubos, menos kilómetros cuadrados de pavimento, menos cantidad de luminarias, etcétera, 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 para atender la misma población, porque la ciudad más compacta es más densa. ¿Okay? O sea que atendemos la misma población con menos infraestructura, reduciéndose los costos al momento de equipar. Toda esta infraestructura hay que equiparla con postes, con luminarias, hay que pintar las calles, hay que construirle acera, hay que poner letreros, pero al ser menos lo que tenemos que hacer, el costo de equiparla es menor. Y nosotros que hemos sido afectados por huracanes y terremotos y todo, lamentablemente, en los últimos años, del 17 para acá, de manera intensa, es más fácil reconstruirla luego de que se es afectado por estos eventos naturales que tanto nos han impactado a nosotros. Es más fácil reconstruirla porque es menos lo que tenemos que reconstruir. Eso es una de las razones. Es menos. Pero además, lo anterior permite que siendo menos cantidad de infraestructura a repartir, ya que la superficie urbana a servir es menor, la superficie urbana que sirve, la ciudad que sirve es de menor tamaño porque es más compacta, facilita que esa misma infraestructura pueda ser de mejor calidad porque podemos gastar en mejor producto, de mayor calibre, dado que los recursos públicos, y esto es importante entenderlo, y privados, se concentrarán en redes de distribución más pequeñas. Fíjense la ventaja de la compacidad, ¿verdad que sí? Interesante. Por eso es otra de las virtudes que la ciudad debe contener. Una de las características, ya vimos la coherencia, la compacidad, que sea compacta. Una ciudad más compacta, con distancias más cortas y amenas, ¿verdad? Porque una ciudad más compacta y más densa, pues tiene tiendas y tiene una serie de amenidades más próximas.
Y esta distancia entre los distintos destinos favorece la peatonalidad al convertir el caminar en una alternativa viable de movilidad sin tener que recurrir a medios motorizados. Ahora nosotros vamos a la tienda, tenemos que montarnos en el carro para ir a un centro comercial, hasta caminar el estacionamiento del centro comercial a una distancia grande. La ciudad es más pequeña, más compacta, más densa. El caminar se viabiliza como un verdadero sistema de transportación. Ustedes lo han vivido, aquellos de ustedes que han viajado fuera de Puerto Rico a ciudades que son más compactas y más urbanas en Europa, esto es bien común. Ustedes saben que cuando van allá caminan muchísimo más de lo que nunca caminan aquí en Puerto Rico. Está comprobado que esa actividad física del caminar, que es una actividad física de bajo impacto, apoya no tan solo a la salud física del individuo, que ciertamente es importante, sino también a su salud mental, a la salud mental del ciudadano. Si no me creen, permítanme compartir con ustedes unas estadísticas que les van a dejar impresionados, que tengo aquí para compartir con ustedes, acerca de este tema y que fueron traídas a nuestra atención por el arquitecto Jeff Speck, el autor de uno de los libros que le compartí al principio, y que me resultan impresionantes. Yo sé que a ustedes les van a resultar igualmente impresionantes. Miren esto, miren qué interesante. ¿Sabían ustedes que en la década de los 1970, tan solo 1 de cada 10 estadounidenses podía calificarse como obeso en el 70? Y hoy día esta proporción ha aumentado a 1 de cada 3. De 1 de cada 10 en el 70, en los 70, a 1 de cada 3 ahora estadounidense se califica como obeso. Fíjense que eso es simplemente porque la ciudad obliga a ser sedentario por esas distancias, por este estilo de ciudad que tenemos. El 20% de nuestros jóvenes y el 40% de nuestras chicas jóvenes, oigan esto, no pueden enlistarse ni en el ejército, ni en la policía, ni en el cuerpo de bomberos por razones de su obesidad. No son aceptados en ninguno de esos 3 cuerpos. El 20% de nuestros jóvenes y el 40% de nuestras chicas jóvenes. De acuerdo al Center for Disease Control, una tercera parte de los niños nacidos hoy padecerá de diabetes y se predice que la generación que está naciendo ahora, esto mete miedo, esto que les voy a compartir ahora, se predice que la generación que está naciendo ahora, hoy, por vez primera en la historia de los Estados Unidos, vivirá menos que la generación de sus padres. En vez de vivir más, vivirá menos. Y eso es por el estilo de vida que llevamos. El estilo de vida es el que permite nuestras ciudades. Nuestras ciudades no están ni estimulando ni permitiendo el ejercicio de bajo impacto que es el caminar. Estudios reflejan que el peso y la salud de los individuos está directamente relacionado con las características del lugar en el que reside, las oportunidades y la facilidad de movilidad. La crisis de salud en términos de enfermedades crónicas tales como la diabetes y enfermedades respiratorias o depresión arterial y hasta trastornos emocionales es muchas veces inducida por una crisis urbana, por una falta de actividad y un exceso de estrés. Sí, porque las ciudades nuestras no solamente no nos estimulan a caminar porque son distancias larguísimas y calurosas y a veces bajo condiciones de acera y de iluminación no adecuadas, sino que además nos montamos en nuestro carro y encontramos tapones y nos aumenta el estrés y nos da el estrés de que no vamos a llegar a tiempo. En fin, mentalmente nos impacta también. Todo esto, todo lo anterior reduce la productividad e impacta de manera importante la economía. Si estamos en el carro no estamos produciendo. Y si llegamos a nuestro trabajo cansados y en estrés, vamos a producir peor. O sea que todo eso
reduce nuestra productividad e impacta la economía. Además, si lo anterior no fuera suficiente, otra de las ventajas de una ciudad compacta es el uso disminuido del automóvil. Les comparto otro dato. Hoy día, las muertes por accidentes de tránsito representan en los Estados Unidos la principal razón de muerte entre los adultos saludables. Entre los adultos saludables, no enfermos ni enfermedades crónicas, entre aquellos que son saludables, la principal razón de muerte son accidentes de tránsito. Así que miren ustedes si no es bueno reducir el uso del automóvil. Si comparamos distintos tipos de ciudad y tomamos, por ejemplo, en una ciudad extendida como es Orlando, ocurre al año 20 muertes en Orlando por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes en Orlando. Mientras que si lo comparamos con una ciudad de mayor población, pero más compacta y menos dependiente del automóvil, como lo es Boston o como lo es Nueva York, estas muertes por accidente de tránsito bajan. Solo 4 de 20 que es en Orlando, que depende del automóvil, a Boston o a Nueva York baja de 4 a 4 por cada 100,000. Es decir, una quinta parte de accidentes fatales de tránsito. Una quinta parte en Boston y en Nueva York porque son más peatonales. Una quinta parte que en Orlando porque es más dependiente del uso vehicular. Tomando otros datos provistos por el arquitecto Speck, trata de los inmensos costos que implica la transportación en vehículos privados individuales, como son nuestros carros, y de los que dependemos por razón de nuestras ciudades y estilos de vida, porque si tuviéramos otro tipo de ciudad no dependeríamos tanto del carro. No solamente dependemos de tener carros, sino que los carros nuestros tienen que ser cómodos y grandes y seguros porque pasamos mucho tiempo en ellos. En la década de los 70, por ejemplo, la familia típica de los Estados Unidos gastaba 1/10 parte de sus ingresos familiares en costos por transportación. Hoy, en el 2022, se dedica un 40%, no un 10%, un 40% a gastos de transportación, en ocasiones superando el dinero dedicado a gastos en residencia. Pagamos más en carro y en transportación de lo que pagamos en residencia. El estadounidense típico dedica 2 a 4 horas diarias a lo que denomina commuting, o sea, el movimiento entre el destino y el lugar. Es decir, el viaje diario, rutinario y obligado entre el origen, su residencia normalmente, y el destino, su trabajo normalmente, sea este el trabajo o el lugar de estudio. Conclusión, si nuestras ciudades fueran más compactas, nosotros seríamos más flacos, más saludables, viviríamos más, nos sobraría más tiempo para invertir o disfrutar e impactaríamos mucho menos el ambiente. Interesante, ¿verdad? Pues ya nosotros hemos llegado, el tiempo me indica, a la mitad, al final de este programa y al final de esta segunda mitad del programa. Quiere decir que en próximos programas vamos a estar hablando de otras características interesantísimas de la ciudad que pueden hacer de nuestras ciudades una mejor experiencia de vida. Estaremos hablando, por ejemplo, del efecto de isla calor, es un efecto del que se habla mucho. Estaremos hablando de la densidad, las ventajas de la densidad, los usos mixtos y la diversidad de la ciudad. Estaremos hablando de todos estos temas y otros más que estoy seguro que les van a interesar. Y lo estaremos hablando con mucha mayor profundidad que en ocasiones anteriores, para que todos vayamos entendiendo esto. Búsquense los libros, recuérdense los libros que les recomendé, vayan buscándolo y vayan leyéndolo. Ciertamente, el que todos entendamos cómo la ciudad debe ser es importante para
para que vayamos cambiando actitudes y mentalidades de aquellos que planifican, configuran y construyen nuestras ciudades, y podamos exigir, que es parte del propósito de este programa, podamos exigir una mejor ciudad. Sin más nada, yo soy el arquitecto Luis Vadillo. Esto es su programa Arquitectura en Blanco y Negro, y los espero la próxima semana con más temas de interés. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron conmigo durante esta hora. Hasta la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.